Bendiciones, hermanos, buenas noches. Habla el pastor Israel García de la iglesia Casa de Gracia, localizada en Spring Hill, Florida. Un saludo de nuestros pastores Manny y Keila Ayala. Damos comienzo a la clase en esta noche. Bienvenidos sean todos. Y vamos a darle gracias al Señor primeramente. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos das cada día. Bendecimos tu nombre y declaramos en esta noche que vamos a recibir de ti enseñanza y palabra tuya. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Y vamos a continuar con el estudio de la vida de Jesús. Y estamos entrando en la unidad de la fe. Vamos a estar tocando el tema de la fe en varias de las clases. Una palabra pequeña, pero con un gran poder. Así que sabemos que la fe tiene mucho tema del que podemos hablar bíblicamente. En esta noche vamos a hablar en el capítulo 31 sobre la fe, nuestra fortaleza sobrenatural. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2, y lo vimos en la clase pasada. Y me gusta mucho esa imagen porque tiene la visión del águila, una visión que va a mucha distancia y que es muy certera. Amén. Pues vamos al tema. En esta noche vamos a estar viendo el tema y vamos a estar viendo 3 relatos bíblicos que nos van a llevar a entender hacia dónde Dios nos quiere llevar en este estudio. Así que vamos a profundizar y vamos a entrar de lleno con el primer relato. Y vamos a hablar un poquito de Abraham. Y sabemos que de Abraham se ha predicado, ¿verdad? Es una figura central en la Biblia, central para los judíos, patriarca, padre de la fe. Pero vamos a tocar este tema de manera especial, porque vamos a ver hacia dónde nos lleva en esta noche la palabra. Sabemos que en Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y vamos a coger este evento específicamente centralizado, porque hay algo muy importante que queremos ver en esta noche. Como dijimos, Abraham, padre de la fe, todo lo que hemos estudiado, si no lo has estudiado, pues te lo presento, es el padre de la fe. Génesis 12 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. O sea, el Señor en todo momento está hablándole a Abraham y Abraham es receptivo a la voz de Dios y le da instrucciones desde un principio de que vemos la historia de Abraham. Primero le dice, vete de tu tierra, y vete de tu tierra porque haré de ti una nación grande. Había una promesa envuelta. Claro, él tenía que irse de donde él estaba, en Ur de los Caldeos. Y la promesa va bien, de una manera amplia, inmensa. Decía, serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Y en Génesis 22:17 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. ¿Sabes? Del mar, perdón. ¿Sabes? Es una promesa increíble sobre este varón, porque fue obediente y se fue de su tierra y las promesas de Dios empezaron a cumplirse. Claro, si vemos la historia en detalle de Abraham, vamos a ver las diferentes etapas que tuvo que pasar, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en la parte del sacrificio de Isaac. Una idea de el viaje o la travesía de Abraham fue inmensa, fueron cientos de millas que recorrió, saliendo de Ur, pasando por Babilonia, Mesopotamia, llegando a Canaán, a Egipto y volviendo a Hebrón. Una travesía donde él fue creciendo en fe. Pero hay unos momentos y hay un momento específico en que esa fe fue probada de manera impactante. Y eso es lo que nos trae esta noche al estudio. Sabemos que en Génesis él tuvo un hijo de nombre Ismael, con aquella sierva, ¿verdad?, de Sara que se llamaba Agar. Y vemos que en Génesis 21 luego salió de Sara Isaac como hijo. Inicialmente trataron de ayudar a Dios. Sabemos que a través de Sara le dijo, pues usa a mi sierva para que tengas un hijo y que se cumpla la promesa. Dios no necesita ayuda de nosotros, hermanos. Dios va a cumplir su palabra con
o sin nuestra ayuda. Claro, es un error, ¿verdad?, que cometieron tratando de complacer o agradar a Dios, y realmente complicó más las cosas, como sabemos. Padre de la fe se le llama a Abraham porque sabemos que de ahí salió el judaísmo, sabemos que a través de Ismael salió el Islam, y sabemos que luego del judaísmo salió el cristianismo, o sea que es padre de tres vertientes diferentes, aunque sabemos nosotros que creemos en Jesucristo que esa es la fe verdadera, ¿verdad? Pero vamos al punto que nos toca en esta noche. Es una travesía tremenda. Abraham ha cumplido en su cabalidad a su mayor capacidad con el Señor. Mantiene una relación con Él donde lo escucha. Le ha sido fiel. En algunas ocasiones quizás ha tenido algunos errores, pero el Señor lo ha cubierto también, como hace con nosotros. Pero en Génesis 22 ocurre algo muy interesante e impactante en la vida de Abraham. El Señor le habla a Abraham y le dice, le ordena, no le dice, le ordena. Dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham le responde, heme aquí, como un siervo fiel. Ahí mismo seguido Dios le dice, toma a tu hijo, el único hijo que tienes, Isaac, el amado tuyo, el de la promesa, el que yo mismo he permitido que milagrosamente tenga, y ofrécelo en holocausto en el monte Moriah, sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Ustedes se podrán imaginar, y yo me podré imaginar en Abraham la confusión tan tremenda que él tendría. Ese es el hijo de la promesa, ese es el hijo con el cual todas esas profecías se iban a cumplir. Señor, si tú me lo diste, ¿por qué me lo estás quitando? Pudiera ser uno de los pensamientos. Señor, ¿por qué? Sería la primera pregunta. Las opciones pues, que pudo haber tenido Abraham es, mira Señor, ¿acaso tú te has vuelto loco? Quizás Abraham pudo haber dicho, Señor, por favor, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Explícame por qué quieres hacerlo. No, esa no fue tampoco la respuesta de Abraham. Ni siquiera Abraham consultó con su familia. Él se quedó callado porque era una relación directa con Dios. Él se limitó a obedecer con fidelidad y con fe de que el Señor tenía algo entre manos y que Él iba a ser un instrumento. Él simplemente iba a obedecer. Porque había una fe que iba a moverse a lo sobrenatural. Y eso lo vamos a ver y lo vimos en el relato. Así que Abraham toma a su hijo y se lo lleva al monte. Es obediente. ¿Qué sucede? Para Abraham, lo que sucedió en ese monte marcaría su vida. Nunca sería igual. Sabemos en el relato que cuando Abraham ya va subiendo, inclusive Isaac trae la madera suficiente, ¿verdad? Trae la madera para hacer el holocausto. Y cuando sube el puñal, ahí mismo el Señor le dice, no lo hagas, no le hagas daño al niño, ya sé, dice el Señor, que me eres fiel. ¿Sabes? Allí mismo proveyó el Señor, proveyó allí el carnero para el sacrificio. ¿Sabes? Tiene que haber sido un momento en que Abraham fue impactado realmente. Yo entiendo que fue un momento de transición de fe, una fe sobrenatural, porque lo que sucedió allí fue sobrenatural. Pero más aún, Abraham, sin saberlo, fue el protagonista profético de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Sabes por qué? Así como subió con su hijo y con aquella madera para el sacrificio, unos siglos luego después, varios años, iba a estar subiendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, a un madero a ser sacrificado para la salvación de todos nosotros y los hombres. Así que el acto de Abraham era un acto profético hacia un futuro de lo que Dios
quería hacer con Jesucristo. La base de nuestra fe, Jesucristo, nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? La fe es nuestra fortaleza sobrenatural. Cuando levantó y empuñó ese puñal, Abraham, allí mismo se desató una fe sobrenatural sobre su vida, porque allí mismo el Señor mismo le dijo: yo estoy contigo y voy a hacer cosas aún mayores contigo. Aleluya. Fe, fortaleza sobrenatural sobre nuestra vida. Vamos al segundo relato. El segundo relato es sobre un relato un poco conocido, donde David mata a Goliat en 1 Samuel 17. Creo que nadie conoce este relato. Estoy bromeando un poquito, ¿verdad? En este relato vamos a ver la fe sobrenatural nuevamente. Sabemos que David, como dicen los hechos, era un varón conforme al corazón de Dios. Así que vemos a un padre de la fe en el primer relato, vemos a un siervo conforme al corazón de Dios en este relato, que nació en Belén, de la tribu de Judá, igual que Jesús, ¿verdad? Y dato interesante, aunque la Biblia no nombra quién fue la madre de David, lo menciona en el Talmud judío, que como Nitzebet y Jabiabel, Adael. Él era el menor de los 8 hijos de Isaí, pero era el más postergado. Es interesante que muchos estudiosos se extrañan de por qué y por qué razón el hijo menor era el que era más postergado, el que estaba cuidando en el campo las ovejas. Inclusive cuando van a ungir el profeta Samuel, ni siquiera es invitado a estar en la casa. ¿Cómo es eso? Algunos pues tienen sus teorías de quién era realmente David y de que quizás no era tan bienvenido en aquella casa. No vamos a entrar en ese tema, pero estudie para que usted vea. No va a añadir nada más aquí, pero es interesante. Pero saben, a ese niño, David, le llegó el momento de cambio. Y a pesar de que fue ungido aquella noche y que fue enaltecido por el profeta, todavía en él faltaba camino. Faltaba camino de cuidar aquellas ovejas, faltaba camino de defenderlas de las fieras del campo con fe. Faltaba camino todavía para que él creciera y se preparara para el momento en que todo iba a ser cambiado en su vida. David nunca sería igual, porque llegó el momento en que se tuvo que enfrentar a Goliat, ¿ok? Y Goliat ejemplifica esa maldad que había contra el pueblo de Israel. Esa maldad en el mundo, que esos gigantes que quieren atacarnos, destruirnos, minar nuestra fe, que quieren hacernos ver como que no existe Dios. Aquellos que vienen a retar al rey de los escuadrones de Israel, ¿verdad? Al Dios de los escuadrones de Israel. Así que sabemos que David se llenó de esa fe, una fe que no podemos entender, porque ¿cómo podemos entender que un jovencito saliera a la batalla con aquel gladiador gigante, sin armadura, solo con 5 piedras, simbolizando también proféticamente los ministerios de la iglesia que están en Efesios, y saliera con aquella fe arrojada a vencer, diciéndole: tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Contra mí no vas a poder. Hay que tener una fe sobrenatural, pero en aquel día eso marcó una transición completa en David. Su vida cambió. Fue el protagonista también, profético, de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Sabes por qué? En 1 Samuel 17, él le dice a la congregación que estaba allí: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla, y no es con espada y con lanza, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu y con su amor. Colosenses 2:15 nos muestra que en la cruz
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como David lo exhibió públicamente, la derrota del enemigo, por la fe sobrenatural. Él no lo sabía y estaba profetizando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sobre la maldad, sobre los principados y sobre el pecado. Aleluya, aleluya. Nos gozamos de la palabra de Dios y seguimos adelante. La fe es nuestra fortaleza sobrenatural. Me encanta esta proyección, esta representación donde se ve corriendo a un joven en mano con esas piedras, ¿verdad? Llevaba ahí una piedra, pero llevaba las demás en su bolsa, ¿verdad? Simbolizando a Jesucristo vencedor con el ministerio de la iglesia. Aleluya. Nos podemos ver ahí, hermanos, batallando contra los gigantes que nos enfrentamos día a día. Alguien diga amén. Y venciendo sobre todas las cosas. En esta noche seguimos viendo estos ejemplos porque estamos hablando de la fe sobrenatural. Una fe que nos llena de un poder que viene de Dios con propósito para cada uno de nosotros. En este tercer relato vamos a ver otro relato muy conocido. Ese relato de los jóvenes rescatados del horno de fuego. Está en Daniel 3 y vamos al punto principal que queremos traer en esta noche. Son los tres jóvenes fieles, esos tres, los amigos de Daniel que se negaron a comer de lo que querían darle de las sobras del rey, de lo que le daban al rey. Los babilonios lo llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Okay? Pero ¿saben qué? Esos jóvenes se negaron. Dijeron, nosotros no vamos a adorar. Solamente adoramos a Jehová. El primer y más grande mandamiento. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a Él solo adorarás. Y aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, diciendo, ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Wow! ¡Qué clase de fe! Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Oh, es que es una declaración contundente. Le servimos a nuestro Dios y a ninguno de tus dioses, a tus dioses no le vamos a servir. Porque nuestro Dios es el Dios verdadero y nos va a librar. Nos va a librar. Lo creemos así. Para estos jóvenes, que sabemos que fueron amarrados, y Nabucodonosor ordenó que pusieran el horno doble de fuerte, que lo pusieran, avivaran grandemente, porque no adoraran a su escultura que había hecho allí. Marcó una transición para ellos, porque fueron echados y él pudo ver la figura de alguien divino que estaba con ellos. ¿Sabes? Ellos fueron protagonistas proféticos de la obra redentora de Jesucristo en la cruz también. Por esa fe sobrenatural. La fe, el autor y consumador de la fe, Jesucristo. En Daniel nos dice, 3, 27, 28, en unos fragmentos que escogimos aquí. El fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos de aquellos jóvenes. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a humo, ¿verdad? Al olor de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y lo libró a estos siervos que confiaron en él. Aleluya. Ahí los vemos, verán esta representación saliendo, inmaculados, porque el Señor los protegió y los salvó de ese fuego. ¿Sabe? Inclusive hizo una declaración Nabucodonosor y dijo, cualquiera que esté en contra del rey, del Dios de ellos, que sea descuartizado, que sea echado al fuego también, que sea matado, exterminado, porque ese Dios es el verdadero.
Mateo 25:34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Sabe? Pero también a los de la izquierda, cuando los separe, les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí donde le toca ir. ¿Sabes? El Señor en la cruz venció para que ninguno de nosotros sea quemado por el fuego del infierno. Proféticamente esos jóvenes fueron salvados del fuego del infierno por el mismo Jesús, por la epifanía de Jesús allí, la misma presencia de Jesús allí, junto con ellos. Proféticamente hablando de que su labor redentora era que ninguno de nosotros se va a perder cuando creemos en Él y nos mantenemos firmes en Él. Nuevamente, una fe sobrenatural que nos lleva a ser protagonistas de propósitos para Dios. Aleluya. La fe, esa nuestra fortaleza sobrenatural para poder sobrellevar todas las circunstancias. Y para nosotros, la fe hoy en día es muy importante para la iglesia. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante que lo que estamos viendo en esta noche es que el movernos en fe y el primer relato, movernos y obedecer en fe. En el segundo relato, actuar en fe. Y en el tercer relato, permanecer en la convicción que hemos creído. Va a desatar lo sobrenatural de Dios y los propósitos de Dios, aún más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque yo sé que lo que hemos visto aquí profético, ellos no lo pensaron en ese momento, pero nosotros estamos viendo las señales proféticas que hablaban ya de Jesús y del plan redentor de la salvación. Vamos a unas palabras finales, iglesia. Vamos a meditar sobre esta palabra. Porque estamos viviendo hoy en día un momento profético, un momento de crisis mundial, que a la misma vez profetiza sobre los últimos tiempos, del arrebatamiento de los últimos tiempos y de la gran tribulación. Estamos viviendo la realidad profética de lo que le espera a la humanidad que no conoce al Señor y que no ha recibido al Señor. Nosotros como iglesia estamos recibiendo un adelanto. Nosotros que podemos entender lo que está pasando y lo que va a pasar, porque las profecías se han de cumplir. Así que a nosotros, iglesia, nos toca en este momento que estamos supuestamente saliendo de la crisis, donde tenemos la fe en que se va a encontrar la solución. Ahora nos toca entrar en una dimensión de fe donde podamos proyectarle al mundo que lo que estamos viendo es nada más que un principio de dolores. Porque estamos siendo protagonistas, así como fueron estos hombres de Dios, protagonistas de cómo los propósitos de Dios se están manifestando. Pero es necesaria la fe nuestra, puesta ahí en acción, para que esa parte sobrenatural de Él se logre y la parte sobrenatural de la iglesia, en el tiempo que se avecina ahora, se logre también. La pregunta es, hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Y dónde está la fortaleza sobrenatural en este momento? ¿Dónde está? Necesitamos avivar esa fe. Necesitamos estar seguros de dónde estamos. ¿Estás o no estás en Cristo? ¿Estamos o no estamos parados en la roca? ¿Dónde estamos? No podemos estar un día y no estar luego, o simplemente estar a medias. Hermanos, tenemos que estar de lleno para que esa fe sobrenatural se desate y haya la bendición y los propósitos de Dios en nuestras vidas, en los ministerios,
tenemos que estar comprometidos a que estemos ahí firmes obedeciendo la voz de Dios, firmes actuando cuando nos toque actuar y firmes manteniéndonos ahí inmovibles cuando vengan a tratar de llevarnos a adorar lo que no es de complacencia para Dios. En esta noche terminamos ya nuestro estudio. ¿Y por qué no oramos, verdad? Para sellar esta palabra en esta noche. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Estudiamos tu palabra, pero para confrontarnos también, Señor. Saber los tiempos que estamos viviendo. Saber a través de la palabra, que es tu palabra viva, eficaz, que es tu palabra profética en la Biblia. Entender lo que estamos viviendo y poder actuar de acuerdo a como tú quieres, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, Padre, hacia ti. Tráenos en intimidad, Padre, para que podamos actuar, mantenernos firmes, Señor, y ser obedientes a ti en todo momento. Así vamos a alcanzar la victoria. Confiamos en ti, Señor. Te damos gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén. Hermano, y nos vemos el próximo miércoles por aquí mismo. Dios les bendiga.